si hay algo que está recurrente en nosotros en el último tiempo, y es todo nuestro mundo emocional, nuestras luchas internas. Tenemos un problema grave en el mundo evangélico, y es que, o en el mundo cristiano, pero sobre todo en el mundo evangélico, y es que muchas veces negamos nuestras emociones. Y parece que sacar a luz nuestras emociones, sobre todo son tristezas, conflictos, luchas, demuestra que somos pocos cristianos. Y eso no es así. Todo lo contrario, demuestra que somos humanos. Y los humanos tenemos muchísimas luchas internas. Yo hoy quiero hablarles desde el corazón. Intentaré no hablar mucho. Quiero hablarles acerca de algo que yo estoy viviendo en este tiempo. Esta mañana le decía a los hermanos, pasé hace mucho tiempo una etapa en la cual yo me esclavicé con una figura, una mentalidad. Les voy a pedir algo. ¿Están grabando? Vale. Con una figura, con una mentalidad pastoral donde daba la impresión que todo lo que nosotros predicamos son temas que nosotros los tenemos resueltos y los vivimos, y eso es una mentira. Yo muchas veces, sobre todo en el último tiempo, predico situaciones que yo mismo estoy viviendo, y en muchos casos son conflictos o luchas que yo tengo en mi alma y cosas que Dios me habla y voy descubriendo en la palabra y que estoy aprendiendo a vivirlas junto con todos vosotros también. Y cuando dije recién, a veces yo durante mucho tiempo predicaba cosas como que yo las vivía, pero no todo lo que nosotros predicamos lo estamos viviendo realmente. Y eso no significa ser hipócrita, sino que a veces descubrimos o Dios nos revela una gran verdad que está en la palabra de Dios para nuestras vidas. Y no necesariamente significa eso que la estemos viviendo, sino que estamos en el proceso de vivirla. Y que son grandes verdades que pueden ser aplicables y que son aplicables. Y que si lo dice Dios, si lo dice la palabra, es porque es verdad, ¿no? Entonces, con esta introducción simplemente quería hablarles un poquito de vivir en el Espíritu, de vivir con el Espíritu Santo. En el mundo cristiano lo proclamamos, ¿no? Es nuestro credo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero ¿quién es esta figura maravillosa del Espíritu Santo? Saben, quiero hablarles también muy concretamente de algo, decirles algo. Recién se lo acabo de decir a Lili cuando estaba aquí. Cuando Dios quiere que le conozcamos, Él nos mete en procesos en los cuales todo nuestro ser interior se revuelve. Porque tenemos un problema. Los seres humanos no vivimos de lo espiritual, lamentablemente. Dios nos creó para vivir de lo espiritual. Pero aún en el mundo cristiano vivimos mucho de la razón y de las emociones. Y en el último tiempo he estado tratando con mucha gente dentro de la iglesia con problemas emocionales graves, de tristezas profundas, de depresiones, problemas emocionales que están condicionando mucho la vida. Y no se trata de negarlo ni de ocultarlo, y te digo algo, es una reacción de nuestro mundo emocional el ocultar emociones. Yo no sé si ustedes han visto la película que les hablaba el otro día que habla de las emociones, ¿cómo se llama? Del Revés 2. Vayan a verla, yo la fui a ver una vez, creo que iré una segunda vez a tomar nota. De verdad, está muy, 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 muy bien hecha. Muy, muy, muy bien hecha. Yo esta mañana cuando les estaba hablando aquí a los hermanos acerca de los frutos del Espíritu, el amor, gozo y paz, me acordaba de la película esa. Está muy, muy bien hecha. Y en esa película, la chica, que es la protagonista, inconscientemente, obviamente, cuando entra en esa etapa de duelo, que es la adolescencia, que a veces nos dura bastante tiempo ese duelo, porque la adolescencia es la etapa donde se muere la niñez.
Por lo tanto, es una etapa de duelo, no es una etapa muy sencilla. Y tenemos que acomodarnos a una etapa nueva. Y entonces la protagonista en la película, no sé si vayan a verlo, pero hay una parte donde el resto de las emociones nuevas que aparecen como la ansiedad y todo lo demás, cogen a las emociones básicas y las esconden, ¿no? Las mandan al final de la mente, como diciendo, no pienses en esto. Aquello que a ti te daba tu personalidad, aquello que a ti te daba quién eras, perdón, hay que esconderlo. Hay que meterlo al fondo de la mente y ahora vamos a movernos con una apariencia diferente, pero la mente está totalmente descontrolada. Por eso quiero ir de nuevo, porque la verdad me gustó. Fuimos con Tiago y Olivia, para que vean Tiago y Olivia, porque ellos están entusiasmados con ver la película y yo me quedé impresionado, así que voy yo de nuevo. Ahora Tiago me va a llevar a mí, ¿no? Pero en la película aparecen esas nuevas emociones como la ansiedad, el temor, el aburrimiento. Y intentan esconder las emociones básicas que daban la personalidad. En realidad, la Biblia habla de algo que es maravilloso y habla no de una transformación, sino de un nuevo nacimiento. Como de nuevas emociones, como de un nuevo corazón. Pero esto no se puede vivir hasta que no entremos en un proceso en el cual tenemos que conocer a Dios. Y sobre todas las cosas tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, si vivís por el Espíritu, Gálatas 5, andad en el Espíritu. Y toda la vida en el mundo cristiano se ha tomado esto como si viven por el Espíritu Santo, anden en el Espíritu no pecando, haciendo las cosas bien, bautizados en el Espíritu Santo, siendo sanados, siendo liberados, siendo no sé qué, siendo no sé cuánto. Pero hace un tiempo atrás, yo entrando en estos procesos que les decía, donde uno a veces, no sé si les ha pasado, que entran en tristezas profundas, en luchas profundas del alma, no sé cuántos de aquí lo han vivido, y que te das cuenta que vas orillando la depresión. No sé si soy el único. Vas orillando la depresión. No quiero maldecir a nadie, pero algunos jóvenes dirán, no, yo tengo la vida asegurada. Prepárate cuando te vengan los cascotazos de la vida. Porque vienen los cascotazos, y vienen las luchas, y vienen los conflictos. Ser cristiano no significa negar problemas. Ser cristiano significa crecer en medio de los problemas. Vas a crecer. Pero nosotros necesitamos la vida del Espíritu. La depresión es una sensación de vacío, de angustia profunda, de la cual no puedes salir. Es una sensación, te lo repito y lo vamos a subrayar, ¿vale? De vacío. Es una sensación de vacío de sueños, de vacío de proyectos, de vacío de ilusiones. Ahora, no quiero hablar mucho de esto. Esta mañana no me metí tanto en el tema. Yo recién les decía que en la adolescencia es una etapa de duelo, ¿no? Donde muere el niño, por eso de duelo, y nace el adulto. Y una de las características de los adolescentes, ¿cuál es? Viven deprimidos. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Nunca se han dado cuenta que una persona que tiene un gran proyecto, una vez que lo alcanza, después entra en un bajón de desánimo? Porque el cerebro humano trabaja por incentivos, por meta. Hoy también te quiero hablar de eso. Sabes que el cerebro humano trabaja con lo relativo, ya lo vas a ver. Y vives comparándote con otro, y por eso nos agobiamos de esta manera. Pero lo cierto es que yo, entrando en muchos de estos procesos y de estas luchas, me di cuenta que muchas veces entramos en especies de duelos, aún después de etapas maravillosas de la vida. Y no sabemos manejarlo esto. Y el problema es que nos quedamos vacíos. Jesús un día habló de esto. Jesús dijo, cuando un espíritu de cielo, un demonio, se va de una persona que estaba endemoniada, ¿qué dice la Biblia? Se va y vuelve. Y dice, encuentra la casa, ¿qué dice? Limpia, barrida, ordenada, pero vacía. Y dijo Jesús, se mete con 7 espíritus más. Vacío. La muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es la ausencia de la vida. O sea, cuando no hay vida, lo que queda es muerte. Por lo tanto, aquello que tú considerabas que tenías vida, cuando no está, deja un vacío.
Yo quiero que pienses por un momento que la persona, Pablo dijo que nosotros estábamos espiritualmente muertos. Decía Pablo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada área de tu vida, de mi vida, que no tiene la vida de Cristo, está muerta. Por lo tanto, está vacía de vida. Por eso muchas veces nosotros tenemos esas tristezas profundas y sensaciones de vacío, como que la vida no tiene sentido, cuando estamos plantados sobre determinadas áreas de la vida en las cuales no se le hemos entregado a Cristo. Todavía está el viejo Adán allí. Y necesitamos en esas áreas que el Espíritu Santo nos dé vida. Por eso yo te vengo hablando hace un tiempo atrás. Mira, los seres humanos, bueno, vamos por parte. Efesios capítulo 1, te leí el otro día, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que creíste, decía Pablo, yo, para los que manejen más profundamente el tema de la teología y todo lo demás, quiero aclararles, todo el mundo, yo no soy calvinista, ¿vale? Pero este texto dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ustedes realmente piensan que si Dios ha puesto su sello en una persona, esa persona puede perder ese sello como sí? Muy difícil esto. Muy difícil. Estamos hablando de Dios. Esto es algo simbólico, el sello. Es como el sello de los reyes que estaba en un anillo que se ponía para sellar algo diciendo esto lo firmo yo, esto es mío. Entonces, no estamos hablando de un sello de agua que puede ser... Con agua puede ser quitado. O sea que el día que tú aceptaste a Cristo, fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo. Te quiero decir algo bien claro, el Espíritu Santo, si te arrepentiste de tus pecados, si aceptaste el sacrificio de Cristo, si aceptaste que Cristo vino como humano, murió como humano, resucitó como humano, y tú lo hiciste en un acto, y obviamente con más razón si lo confirmaste conscientemente con el bautismo, si tú te arrepentiste de todo esto y lo hiciste, dijiste, Señor, yo quiero seguirte a ti, y sucedió esto, que fuiste sellado, lo que significa literalmente es que el Espíritu Santo vino a tu vida. O sea que el Espíritu Santo está en ti. No es que el Espíritu Santo viene cuando estás bien y se va cuando estás triste. El Espíritu Santo está. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de la razón y de las emociones y no de lo espiritual. Y allí vienen nuestros grandes conflictos. Nosotros vivimos de la razón, del intelecto, y vivimos de lo emocional, que al fin y al cabo también es parte de todo este ser intelectual y emocional, pero no vivimos por el Espíritu. Cuanto más áreas de tu vida, en cuantas más áreas de tu vida o de mi vida podamos vivir llenos del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que en esas áreas no hay preocupación, no hay agobio, no hay tristeza, no hay desánimo, hay esperanza. Yo empecé a clasificar una serie de áreas de mi vida y me doy cuenta que hay un montón de áreas de mi vida en las cuales no hay preocupación. Yo no estoy preocupado ahí. Puede haber luchas, puede haber conflictos, pero en ese tema a mí no me preocupa. Yo estoy bien. Sin embargo, hay otros temas en los cuales no solamente me preocupo, sino que a veces caigo en unas tristezas profundas porque tengo miedo. Miren, yo muchas veces he dicho, vamos a empezar por aquí. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es Gálatas 5:22. Y yo te decía el otro día que esto es como un racimo de uvas, ¿no? Cada uno de estos son uvitas. Las tres primeras uvas que aparecen, ¿cuáles son? Amor, gozo y paz. Eso tiene que ver con el mundo emocional. Amor, ¿y qué dice luego? Gozo, paz. Si hay paz, significa que no hay ansiedad. ¿No? Amén. Si hay gozo, significa que ya no hay tristeza. O sea que en aquellas áreas donde yo empiezo a dar fruto de la presencia del Espíritu Santo, comienza a haber un control en mi mundo emocional también. Un control en mi vida. Dice que es amor, por lo tanto nosotros podemos amar y también percibir el amor de Dios. La ansiedad, tú puedes decirme,
Yo puedo decirte, mira, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, pero de vez en cuando tengo estos ataques de ansiedad, ¿no? Que me pongo ansioso. La ansiedad es un descontrol de los estados de ánimo, porque has perdido el control de lo que viene. Cuando tú supones que lo que viene no lo vas a poder controlar, nosotros caemos en esto que le llamamos ansiedad, que es un descontrol. Pero en realidad la ansiedad, escúchenme bien, la ansiedad es una manifestación, es una exteriorización del miedo, del temor. Por lo tanto, yo puedo decirte que estoy lleno del Espíritu Santo, pero la ansiedad dice que tengo miedo. Y si tengo miedo, porque no tengo mucha fe. Y si tengo ansiedad, no tengo paz. Es evidente entonces que no estoy llevando una buena vida con el Espíritu Santo. Pero en el mundo cristiano, evangélico sobre todo, nos acostumbramos a aprender formalismo, a decir que todo está bien, pero no está bien. Estamos cargados de temores, tenemos miedo. Si, te lo vuelvo a decir, la ansiedad es una exteriorización del temor. Y dice, mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Y si hay paz, no hay ansiedad, pero muchas veces hay ansiedad. Y no nos damos cuenta, pero manifestamos la ansiedad a través del carácter, a través de la forma. Por eso, este texto dice, hemos sido sellados. Yo le decía esta mañana a los hermanos, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Cuando estás triste, el Espíritu Santo también está. Te voy a decir algo más. Y muchas veces, aun cuando pecaste, el Espíritu Santo estaba. Si no, no te hubieras arrepentido luego. Y estaba en tu vida. Pasa que nosotros no estamos viviendo conforme al Espíritu. Como decía el apóstol Pablo, usando la terminología de Pablo, vivimos en la carne. Entonces dice, el Espíritu que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, es el adelanto. Por esta causa también yo, decía Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, Pablo decía bien claramente, yo sé que sois buenos cristianos, decía Pablo. Veo el amor que tenéis entre vosotros. Veo la conducta que tenéis, veo la fe que tenéis. Pero aún así, decía Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, decía, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y te decía el otro día que habla de un entendimiento emocional, porque habla de, en griego, la palabra que usa aquí no es psiquis, que habla de mente, no usa otra palabra que fren, de donde viene nuestra palabra frente, que habla de la mente, sino que usa una palabra en griego que es cardía, de donde se deriva cardio en latín, de donde tenemos nuestro concepto cardíaco, corazón. Por lo tanto, Pablo aquí está hablando de que cuando el Espíritu Santo nos trae revelación, se nos alumbra de pronto, no es el entendimiento solo racional, sino que tiene que ver con todo nuestro ser interior. Es un conocimiento emocional también. Cuando algo es emocional, yo esta mañana tampoco lo dije ni lo dije el domingo pasado. Mire, yo pasé mucho tiempo enseñando sobre cultura, sobre procesos culturales y un montón de cosas. ¿Sabes qué? Normalmente, todos los que estamos aquí, por ejemplo, tenemos una cultura. Es más, en algunos casos terminamos aceptando una cultura extranjera y se hace parte nuestra y se hace una mezcla de cultura dentro nuestro. ¿Vale? Yo veo, por ejemplo, cómo Carolina ha aceptado mucho la cultura argentina. Y de Córdoba más que todo. Y a veces yo hablo con ella y parece más cordobesa que un cordobés. De Argentina, ¿no? Cordobés de Argentina. Porque la cultura se transmite de padres a hijos y se transmite en el nivel afectivo. No es que te sientas con un niño y le enseña, hay que comer miga, hay que, no sé, hay que cantar esto, nos gusta tal música. No es eso. Tú no te sientas a enseñárselo. Sin embargo, lo enseñamos, pero lo enseñamos en el nivel afectivo. Por eso se sabe que la cultura mayormente en el primer paso la transmiten las madres, las abuelas y las tías. Son las que transmiten la cultura y hacen que la otra persona termine amando esta cultura. Mi relación con Carolina, que tenemos una relación muy especial, esta mañana no lo dije para que no se suba la parra, pero hemos tenido siempre una relación muy especial con Caro, hizo que amara mi cultura, que es diferente a la de Lili. Porque Lili se creó en Buenos Aires, es muy diferente a Córdoba. Sin embargo, Carolina es muy de Córdoba. Y entonces,
¿Cómo puede ser si ella no nació allí? Porque es algo afectivo. Cuando la palabra de Dios aquí dice que abra los ojos de vuestro corazón, dice literalmente, para que tengan idea de cuán grande es la esperanza que tenéis, cuán grande es la riqueza que tenéis en el cielo y cuán grande es el poder de Dios que sobrepasa todos los límites que nosotros pongamos. Está hablando de un conocimiento emocional, como es la transmisión de la cultura, por ejemplo. Por eso, necesitamos, te decía el domingo pasado, volver al diseño original del alma. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, hermanos, que el alma es como una casa que tiene un pasillo donde yo me imagino, bueno, en mi mentalidad arquitectónica, ¿no? Me imagino que esa parte de la razón es una puerta, pero con unos ventanales muy grandes, donde ves todo. Tienes unas vistas, ves a tus hijos, ves a tu familia, lo ves todo. Entonces, esa es la razón, el intelecto. En el otro lado del pasillo hay una puerta, es solo una puerta. Si tú abres la puerta del otro lado, que es la puerta de lo espiritual, te sitúa ante el trono de la gracia. Por eso nosotros nos movemos, te decía recién, mucho por el mundo racional. Todo lo deducimos, todo lo pensamos. Por ahí te aparece algún profeta y te dice, yo siento de parte de Dios, y te pregunta, ¿será palabra de Dios? Porque habría que ver qué puerta abrió, porque lo mismo abrió la puerta del intelecto y de la deducción. Entonces comienza a comerse la cabeza porque te ve un poco triste y entonces empieza a deducir y saca conclusiones y luego dice, Dios me habló porque te quiere ayudar y te suelta una palabra y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es todo deducción, todo cabeza, es todo intelecto. Cuando nosotros nos movemos de esa manera, nosotros sacamos conclusiones. Y el mundo emocional, yo le decía esta mañana a los hermanos, por favor escúchenme bien esto. El mundo emocional, bueno, ¿qué te voy a contar a ti que eres psicóloga? Pero el mundo emocional, sí creo que tengo tanto para contarte, de tratar con el mundo emocional de la gente, tenemos tanto para hablar. El mundo emocional es una atmósfera tan ambigua muchas veces que ni nosotros mismos lo podemos entender. El problema está que el mundo emocional se te descontrola. Por eso vayan a ver la película del Rebedo. Vayan a verlo. El mundo emocional se te descontrola de tal manera. Entonces nuestra actitud muchas veces cristiana, entre comillas, porque no es cristiana 100%, sino que religiosa, decimos, no, en el nombre de Jesús yo no siento esto. Sí lo estás sintiendo. Lo que, no ganas nada con negarlo, porque ahí sigue el desorden pero tapadito. La pelea de los gatos sigue dentro de la habitación mientras están las visitas. Pero luego tienes que entrar a dormir ahí. Y los gatos se han peleado sobre tu cama. Pero nosotros lo tapamos. Es como una atmósfera del mundo emocional que es muy difícil de identificar muchas veces. Se descontrola. El problema es que el mundo emocional termina controlándonos a nosotros. Y si se descontrola, vas a estar descontrolada. Vas a estar descontrolado. No sabes ni lo que piensas en determinados momentos. Ese es el problema de los seres humanos. Por eso necesitamos abrir la otra puerta. Porque si al mundo emocional la información que te llega está filtrado por tus suposiciones, tus temores, tus ansiedades, tus recuerdos, esto es espantoso. Tenemos que invertir el alma. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Yo hoy no te voy a hablar de fórmulas, porque para eso, gracias a Dios, tenemos psicólogos y psiquiatras que pueden ayudar a la gente en los problemas de la mente. Yo no te hablo de fórmulas. Yo encontré un camino para salir en todo esto. Es el camino, escúchenme bien, de la oración profunda. No de la oración para que se resuelvan problemas, porque no todos los problemas se van a resolver. Te hablo de la oración profunda, que busca comunión con Dios. Eso es lo que abre la puerta del Espíritu. Cuando la información viene por allí. Esta mañana estaba aquí Matías, él es médico. Yo decía, imagínate, cirujano. Yo hoy me siento en el... Gracias a Dios él es cristiano. Pero si yo voy al médico ahora... De hecho, yo tuve un conflicto, algunos de ustedes se acuerdan, ¿no?
se me inflamó aquí y todo el mundo pensó, hasta el médico pensó que era una inflamación del hígado. Era muy fuerte porque yo me veía en el espejo y se veía aquí una bola. No era una masa dura, pero era palpable y tú la empujabas y se hundía. Mi vecina se asustó de esto también. Su marido murió de cáncer de hígado. Entonces, cuando yo le dije al médico, mira, tengo esto, y le mostré, y él abrió los ojos así grandes, de verdad, no sé si yo lo conté aquí, no lo dije en broma, le dije, no me ponga esa cara, que si tú que eres médico me pones esa cara, que yo que soy el paciente, porque cuando el hígado se inflama de esa manera, pues ve preparando los muebles, porque o es una cirrosis que te está matando, o es una inflamación demasiado grande, o puede ser síntoma de un tumor hepático. Entonces, durante ese proceso, yo comencé a comerme la cabeza. Comencé a pensar, y si es esto, y si es aquello, y si es aquello. Porque la información la metí por la razón. Si tú, antes de ir al médico, te tomas un buen tiempo de oración y deja que el Espíritu Santo produzca en esas áreas de tu vida lo que te acabo de decir, que es un milagro. Amor, gozo, paz, por ejemplo. Gozo y paz. Cuando sales del médico y el médico te da el informe, te puede decir lo que sea, pero tú ya tienes la paz, porque la información no entró por la razón, sino que entró por lo espiritual. Y hay paz en el alma. Esto es un milagro. Esto es un milagro. No lo tienes que hacer tú, lo hace Dios. No es técnica humana. Esto no es una clase de un coach aquí que te está dando una charla para vivir mejor. Te estoy hablando simplemente, argumentándote la razón lógica por la cual nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos llene la vida. Y necesitamos ser llenos de ese Espíritu. Pablo decía, estábamos muertos en delitos y pecados. No es que el ser humano, bueno, éramos medios malos. No, estábamos muertos. Y la muerte es la ausencia de la vida. Por lo tanto, significa que todo nuestro ser espiritual estaba totalmente vacío de vida. Eran habitaciones de la casa que estaban vacías de vida y que tienen que ser llenas de vida ahora. Hay habitaciones en tu casa interna, que es el alma, que aún siguen vacías de vida. Y te vas a dar cuenta cuando Dios te permita, a través de un conflicto, que te confrontes. Y cuando te confrontas, te das cuenta que no tienes capacidad para enfrentarlo. Porque humanamente no podemos. No tenemos la capacidad y nos venimos abajo y nos derrumbamos. Y Dios permite estos procesos para que nosotros tengamos la vida del cielo, no la vida de este mundo. Para que tengamos vida eterna en todas las áreas de la vida. Y de pronto, en un momento determinado, ¡brum!, todos los problemas desaparecen, el hijo conflictivo toma una decisión maravillosa, la economía cambia, la salud se mejora y de pronto, ¿por qué Dios permitió todo esto? Precisamente para que comenzáramos a interactuar con la vida a través de áreas de nuestro ser interior que no tenían tanta vida como creíamos. Y pensábamos que porque éramos cristianos estábamos bien. Pero Dios permitió eso y de pronto te das cuenta que no estás tan vivo. Sabías cosas. Es más, tenías una religión intelectual, no espiritual. Job termina diciendo, de oídas te había oído. Tenía una creencia maravillosa basada en mi razón, en lo que escuché, en lo que me imaginé que podía ser cuando venía el conflicto. Marta y María creían en Jesús y creían que Jesús podía hacer un milagro, pero de pronto Jesús las confrontó y esperó que Lázaro se muriera. Él no dijo ni mu, no había WhatsApp en aquellos días. El Espíritu Santo no había sido derramado en los cristianos, solamente estaba en Jesús. Por lo tanto, ellas de pronto sintieron, no, Jesús vendrá y sanará, pero Jesús no vino. Y Jesús permitió un conflicto para que su fe entrara en un conflicto tremendo hasta el punto de enfadarse con Dios y con Jesús diciéndole, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús la llevó a este conflicto con un propósito, hacerle ver que necesitaban vida. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Tienes que creer nada más. Entonces,
Pablo decía, estamos muertos. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. El viento sopla donde quiere, así es todo aquel que es guiado por el Espíritu, pero es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 6, está registrado, Jesús le dice, lo que es nacido de carne es carne. Lo que es nacido de la razón, del intelecto, lo que es nacido del mundo emocional, solamente es eso, es carne. Es carne. Hay gente que cree que porque hace cosas buenas con Dios está bien espiritualmente. Hace cosas buenas, pero lo hace de buena intención, pero no tiene nada que ver con su vida espiritual. Porque esas mismas cosas buenas mañana pueden desaparecer en cuanto se enfade con alguien. Porque no están sustentadas en una vida firme, nacida de Cristo, que ahora es lo que te voy a hablar de eso, sino que están sustentadas en la razón. Mientras nos llevamos bien, yo hago de todo, soy un buen cristiano hasta que nos peleamos. Y cuando nos peleamos se acabó. Entonces no estaba sustentado en lo espiritual, está sustentado en la razón. Yo te amo porque considero que eres un buen tipo. En el momento en que considero que eres un traidor, ya no te amo más. Entonces evidentemente eso no está sustentado en lo espiritual, está sustentado en la razón. No estamos llevando una buena vida espiritual. Y necesitamos tener vida espiritual. Porque es ahí donde radica el poder del Espíritu de Dios. Jesús dijo, el problema con este mundo, dijo Jesús, es que el mundo no conoce el Espíritu, porque no lo ve, pero vosotros lo conocéis. Por eso yo te decía que un día mi Dios me habló y me dijo, hay mucha vida del otro lado de la cruz. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Hace unos domingos atrás te decía también, nosotros tenemos vida eterna, pero nosotros no somos eternos. ¿Cómo es que tenemos vida eterna? Nosotros en todo caso seremos inmortales porque no moriremos nunca, siempre estaremos vivos con Cristo, pero sí tuvimos un principio y eterno significa sin principio, sin final. ¿Cómo es vida eterna? Porque la vida que tú y yo tenemos no es nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo escribía a los Gálatas 4:6, decía, y por cuanto sois hijos, escucha esto, Dios envió, y otra vez, no dice a vuestras mentes, Dios envió a vuestros corazones, a vuestro mundo interior, ¿qué dice? El espíritu de su Hijo. No habla del espíritu humano de Jesús, habla del Espíritu Santo que estuvo en Jesús. O sea que la vida espiritual que tú tienes, según este texto, no es tuya, es de Cristo en ti. El cual clama, Abba, Padre. Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios. Jesús fue el Hijo y es el Hijo de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Pero ¿por qué hoy somos hijos? Porque tenemos el Espíritu del Hijo en nosotros. O sea que la vida espiritual que tú tienes no es tuya, es la vida de Cristo en ti. En otras palabras, es Cristo en ti. Amén. Por eso necesitamos comenzar a vivir conforme al espíritu de vida en nosotros. No conforme al mundo emocional de tu alma sin Cristo. Amén. No sé si lo entiendes. Nosotros muchas veces no tenemos una fe basada en una revelación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una fe basada en aquello que consideramos que Dios puede hacer con nosotros. Y no está mal, pero por ahí te queda corta o por ahí no es eso. Nosotros a veces hasta oramos en Adán, en la mente. No oramos en lo espiritual. Judas, el bueno, no Judas el malo, escribió orando en el Espíritu. O sea, orar guiado por el Espíritu Santo. Eso demanda otra vez lo que te estoy diciendo, que el Espíritu Santo comience a producir esa vida dentro mío. Que no es algo que tú tengas que hacer, es que Él lo hace y ya está hecho. Por eso te decía recién, Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros tenemos vida espiritual por el Espíritu, pero también podemos andar, o sea, desarrollar esa vida por medio del Espíritu Santo. El problema es que estamos acostumbrados a vivir de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y si tú eres lo que piensas y lo que sientes, estás perdida, ¿eh?
¿Sí o no? Esta mañana presento a Matías y digo, él es médico. Él no es médico, él es Matías. Médico es la función, es el oficio, es su oficio. Yo a Matías lo conozco desde que tiene 7, 8 añitos. Para mí él es Matías. Que sea médico, misionero, todo lo demás, es un oficio. Es algo que Dios lo ha llamado a hacer en todo caso. Pero nosotros tenemos la tendencia a identificar nuestra personalidad en base a lo que sentimos y lo que pensamos de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. No soldados guerreros contra el diablo, no. Hijos de Dios. Claro que guerreamos contra Satanás. Claro que predicamos el Evangelio, pero somos hijos. El problema es que no hacemos vida la obra del Espíritu en nosotros. Por eso yo quiero que oremos esta noche y pedirle a Dios como hacía el apóstol Pablo: Señor, quita la venda de mis ojos. Porque yo quiero empezar a vivir conforme al Espíritu. No hay técnicas, es simplemente entregarlo, rendirnos. Tomar la decisión que cuando mi mente se está yendo más allá, decir, no tengo por qué estar pensando esto. Descartes, que fue un filósofo francés, soltó algo que para mí es una barbaridad. Pero no solamente es una barbaridad desde el punto de vista cristiano, es una barbaridad desde el punto de vista psiquiátrico. Para muchos psiquiatras esto es una locura. Pienso, luego existo. Yo el otro día escuchaba una charla de ¿cómo se llama esta psiquiatra Rojas? Mariam Rojas. Y ella hablaba de estas cosas, hablaba del pensamiento, hablaba del intelecto, hablaba de todas estas cosas. Y justamente hablaba eso del problema de que los seres humanos identifican su personalidad en base a lo que piensan de sí mismos. Descartes dijo, pienso, luego existo. Esto no es así. Descartes es precisamente la manifestación de Adán. Todo lo que yo veo, razono, supongo, pienso, es lo que hace que yo sea quien soy. Yo no puedo vivir basado en las suposiciones. Yo me pasé orando 3 o 4 días o 2 días, Señor, pon tu mano sobre mi hígado y sáname. Estaba orando por algo que no tenía sentido. No estaba enfermo el hígado, era un problema de intestino, no hepático. Era digestivo, no hepático. A veces hasta nuestra oración no es correcta porque oramos sobre lo que suponemos, no sobre cómo nos guía el Espíritu. Oramos enfocados y enfrascados en nuestros miedos. Este es el problema. Antes de esto quiero decirte algo. Si tú vives pensando solo en ti mismo, claro que vas a vivir amargado toda la vida. Porque vas a centrar tu vida en tu mundo emocional y en lo que tú piensas. Es que yo, pobre de mí, nadie me ama, nadie me atiende, nadie me cuida. Te vas 3 meses con Matías Sierra León y se te pasa. Se te acabaron los problemas. Por eso yo estoy tratando de vivir algo, hermano. Yo no soy lo que pienso de mí. Amén. No soy lo que siento de mí. Yo soy lo que Dios ha dicho sobre mí. Por eso necesito orar. Porque muchas veces mi pensamiento me traiciona. Si mis hijas están mal, yo digo, bueno, van a cambiar. Y no cambian, y no cambian, y no cambian, y no cambian. Y el fruto es cada vez mayor y se hace visible a todo el mundo. ¿Saben lo que siento? Soy un fracaso como padre. Entonces alguien se acerca y me dice, eres un buen padre, Dani. Yo no soy un buen padre. Porque yo he pensado a lo largo de un tiempo, no soy un buen padre porque mis hijos están mal. Bueno, tal vez ellos tomaron decisiones por otros factores y no tienen nada que ver con mi paternidad. Tal vez sí fui un buen padre. Tal vez no fuiste un buen padre según tus hijos, pero si tus hijos hubieran tomado lo mismo que tú le diste con otra actitud, con otro corazón, probablemente le hubiera dado resultado. Y de pronto te das cuenta que tal vez eres un buen padre con mucha gente que ha recibido paternidad de ti.
Sin embargo, te frustras y dices, yo no sirvo para esto, porque no soy un buen padre. El problema es que nosotros muchas veces somos lo que pensamos y esto no está bien. Y te lo vuelvo a decir, muchas veces también en el mundo emocional, el Espíritu Santo no depende de mis emociones. Por lo tanto, mi vida espiritual no debería depender de ello. Te lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo no depende de tus emociones. Si tú estás triste, el Espíritu Santo sigue en ti. Si tú estás alegre, el Espíritu Santo sigue en ti. Si yo estoy triste, ¿no voy a predicar? Puedo predicar. Tal vez con lágrimas en los ojos. Pero aunque yo esté triste, el Espíritu Santo está en mí. Es más, aun cuando pequé, el Espíritu Santo aún estaba ahí. El problema es que probablemente está aplastado. No lo dejo iluminar. Le eché una cortina encima de pensamientos, de pecado, de inmundicia. Por eso tenemos que aprender a luchar y batallar para vivir en santidad, para que el pecado no esté siempre opacando la vida del Espíritu en mí. Y tengo que santificarme. Pero yo te decía recién, mi vida no puede depender de mis emociones. Mi vida espiritual no puede depender de mis emociones. Si tu vida espiritual depende de tus emociones, es porque tenemos el alma invertida en el sentido que le dio a Adán. Primero la razón, después el mundo emocional, esa nebulosa grande, incontrolable, y allá al fondo lo espiritual. Entonces yo pienso, luego siento, como decía Descartes, existo, siento, y como estoy triste por lo que pensé y me comí la cabeza porque me metí en el doctor Google, y el doctor Google dice que yo tengo un cáncer mortal, que me quedan horas de vida, entonces estoy agobiado y voy a orar, pero Señor, y a veces la oración no es una oración correcta, es una oración de enfado con Dios. Señor, yo te entregué mi vida y tú no me amas, tú no me dejes, Señor, ayúdame. Y Dios está diciendo, ¿pero qué habla? ¿Por qué oras así? Si no estás enfermo, te comiste la cabeza. Señor, sana mi hígado, mi hígado, mi hígado. ¿No? Y Dios dice, pero si no es el hígado, el intestino. Pero nosotros ni oramos, ¿sabes? Nuestra vida espiritual termina de... Si tu vida espiritual depende de tu mundo emocional, es porque tiene el alma al revés. Necesitamos volver el alma originalmente a la dirección que Dios la creó. Volver a la oración profunda. Por eso el apóstol Pablo decía, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Primero oramos. Y oramos en una oración profunda, de comunión profunda con Dios. No oramos buscando soluciones. Satanás la tiene muy fácil. Satanás es el padre de toda mentira. Yo de esto te podría escribir libros porque he vivido mi vida bombardeado por las mentiras del diablo. Y si tú piensas un poco, te darías cuenta que tú también podrías escribir un libro. Y te vas a dar cuenta que muchas de las situaciones que nosotros vivimos son mentiras del diablo. ¿Y por dónde entra la mentira del diablo? ¿Por el trono de la gracia? Díganme. No, por la razón, por la deducción, por el pensamiento, por mis comederos de cabeza. Porque Satanás es muy astuto. Y si una persona amada no está 100% bien, con que esté en un 90% bien, Satanás está controlando el 10% que está mal. ¿Sabes lo que hace? Lo perturba para que delante tuyo manifiesta el 10% mal. Y en esa charla y en ese momento y en esa situación que tuvimos, tú solamente estuviste enfrente del 10% que está mal. Y para ti ha sido el 100% del tiempo. Y te vas de ahí diciendo, está fatal. Mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, esto es un desastre, está todo mal. Sin embargo, vienes a la iglesia, adoras a Dios de corazón, te olvidas de todo, te pones a bailar el alaba, ¿no? Y después adoras a Dios y estás y en ese momento hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque ahora la información está entrando por el Espíritu Santo y tu mundo emocional está tranquilo. El descontrol viene porque nosotros muchas veces nos alimentamos de las mentiras del diablo. Yo he vivido tanto esto en estos últimos meses.
Yo a veces he llegado a un estrés tan grande, una lucha interior, hasta que algo se quebraba dentro mío y terminaba llorando. Porque necesitamos llevar el alma al sentido, a la comunión, para que lo primero, lo que determina la condición, sea esto, que determine lo emocional y también el pensamiento, sea lo espiritual. Por eso yo te decía recién, lo emocional no puede condicionar lo espiritual. Es al revés. Y te decía, nosotros necesitamos recibir la vida del Espíritu en todas esas áreas de esta casa que están muertas. Y la muerte es vacío de vida. No hay vida allí. La casa está ordenada, limpia, barrida, pero vacía. Y cada vez hay más muerte, y más muerte, y más muerte. Miren, muchas veces nosotros reaccionamos mal. Yo esta mañana le decía a los hermanos, yo he saltado con ansiedad tantas veces en mi casa. Bueno, todos hemos sufrido una mamá o un padre ansioso, ¿no? Los padres somos ansiosos muchas veces, porque descontrolamos, tenemos tanto amor y el amor a veces es correlativo con el temor. Tanto amas, tanto temes por esa persona. Por eso si los padres, si no queremos volvernos locos, tenemos que orar. Y que la información venga por lo espiritual, no por lo racional. Porque Daniel Palma, que ya está viejo, pesado, salta con una ansiedad tremenda. Y si yo abro la puerta de esa habitación, me doy cuenta que ahí no está el hombre cabal. No hay un hombre maduro. No está el varón perfecto que dice la Biblia, que todos somos en Cristo Jesús. Allí hay un chiquito de 5 años que se llama Dani. Está llorando Daniel en esa habitación. Porque tiene miedo, porque su papá se enfada muy rápido y ha vuelto enfadado de la calle. Y tiene miedo. No ha madurado Daniel. Eso está en mi mundo emocional. Si el Espíritu de Dios no me llena de vida allí. Ese Daniel no actúa como un niño de 5 años, actúa como este hombre. Y el temor, te lo dije al principio, manifiesta un fruto horrible que se llama ansiedad. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, rápido, hay que controlar las cosas. No hagas esto, no hagas aquello, por favor, llama a tal, llama al otro, llama aquí, llama allá. Daniel, está actuando el hombre grande con el miedo del niño de 5 años, porque está en una habitación que está vacía, que está muerta, que necesita que el Espíritu Santo tome control de esa habitación. El Espíritu de Dios, dijo Pablo, si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. Vivan por el Espíritu. La cuestión está en invertir el sentido del alma, volver a lo espiritual, volver a la oración profunda. Nos pasamos orando para que Dios cambie cosas y a veces esas cosas no tienen que ser cambiadas porque nosotros suponemos que tienen que ser cambiadas. Porque no ha sido una revelación del Espíritu. Esta mañana te cité a ti, Valeria. Valeria hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, no sé, unos días atrás, tuvo mucha carga por mí. Yo lo digo sinceramente, ¿vale? Y ella decía que sintió mucha tristeza en el corazón. Y de pronto sentía que tenía que orar por ti porque estabas triste. Y me decía ella, sentí una tristeza que era tu tristeza y me costaba sobrellevarla. Era un dolor aquí adentro. Y Valeria me dijo algo que fue muy revelador, Valeria, por eso te lo estoy contando. Porque ella decía, yo estaba orando y el Señor me decía, ora por él, ora por él, ora por él. Escuche esto. Para que sean apagados los dardos del diablo en su cabeza. Y ella me decía, yo sentía muy fuerte que la tristeza no venía por algo real, sino por mentiras del diablo. ¿Me están escuchando? ¿Sabes lo que eso significa? Que Dani ha pasado semanas sufriendo por algo que no es 100% real, sino por lo que su mente suponía. Cuando ella me dijo esto, yo me puse a orar. Dije, Señor, háblame. Yo necesito ser transformado por el Espíritu Santo. Tú me lo dijiste, no sé qué día, fue el martes a la noche o el miércoles. El siguiente día yo tuve una experiencia tan linda con Dios. Lili se levantó y yo ya había desayunado. Y le pedí perdón a Lili porque de pronto empecé a sentir que había muchos errores que yo había cometido desde hace mucho tiempo en mi vida.
y que estaban basados en la ansiedad, estaban basados en mentiras del diablo, y ni siquiera en realidades, sino en mis suposiciones. Yo desarrollé mi cabeza como técnico industrial desde jovencito, luego en la arquitectura. Cuando yo un día hablé con uno de los médicos que operó a Liliana, el médico me dijo, la vida no es tan lógica, me dijo, no es 2 más 2, 4. Pues yo le pregunté, bueno, ¿cuándo se recuperará? Me dijo, no lo sé. Le dije, bueno, pero era el médico. Me dice, teóricamente entonces me dice, pero la vida no es así. Me dijo, se puede recuperar en 2 días como puede estar 2 semanas. El cuerpo humano es diferente. Me dice, tú eres demasiado lógico. ¿Tú qué eres? ¿Matemático? Le dije, no. ¿Estudia física? No. Y le dije, soy pastor evangélico. Me miró como diciendo. Le dije, vale, pero estudié, soy técnico industrial. Ah, ¿ves? Me dijo, despójate de la mente esa. No todo es tan lógico, me dijo. Amén, dije yo, aleluya, me fui a orar. Las mentiras del diablo en una mente lógica. Pero es que si hay tormentas va a llover. Mira, hay tormentas que vienen del sur, el viento es sur, hay una gran carga de humedad. Google dice que va a llover, va a llover. Bueno, pero Dios puede soplar del otro lado y la tormenta se va. Pero mi mente dice va a llover. Mi mente dice se va a hacer daño, mi mente dice todo va a estar mal. Bueno, no quiero abundar en esto, no iba a hablar tanto de la mente y del alma, simplemente quería hablarte de las oraciones del Espíritu. Pero cuando ella me dijo, es esto, y entonces yo empecé a orar esa mañana y dije, Señor, no son cosas que realmente van a suceder o están sucediendo, sino que mucho está incrementado por mis temores. Señor, necesito que tu Espíritu Santo tome control de mi alma. No puedo vivir así. Y entonces comencé a sentir muchas cosas del pasado. Comencé a llorar y le dije a Lili, voy a hacerlo con mis hijas. Le pedí perdón a Lili y le quiero pedir perdón a mis hijas. Porque hubo muchas situaciones en mi pasado que yo actué con una condición que no era correcta. Y transmití una idea de Dios equivocada. Y le transmití a mis hijas algunas cosas que tal vez no son así. Pero yo necesito decirles a ellas, mira, perdóname. Yo confío en Dios en esto, confío en todo lo que pasó en el pasado. Eran frutos de temores, de ansiedades mías. ¿Sabes por qué te digo esto? Por favor, escúchenme bien. Porque cuando comenzamos a invertir el alma y volver el alma hacia lo espiritual y dejar que el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? De vuestro interior fluirán ríos de agua viva. Y cuando un río viene crecido, mueve todas las piedras que había ahí. Y hay un temblor adentro. No de la depresión del que se mira a sí mismo que no tiene salida. Ese no tiene salida a menos que mire al trono de la gracia. Porque el que se está mirando a sí mismo siempre va a encontrar un grano. Siempre va a encontrar una mancha en la piel. ¿Cómo es un cáncer de piel? Bueno, desnúdate en el espejo, empieza a mirar todas las manchas, vas a encontrar 25.000 lunares sospechosos y vas a terminar yendo al médico desesperado. Te va a decir el médico, no, cáncer no tiene, pero tiene una úlcera. Necesitamos vivir por el Espíritu Santo. ¿Me ayudan, chicos? Ya vamos a orar. ¿Me ayudas? No, el otro chico. Tú eres el chico guapo, el otro. Primera de Corintios, vamos adorando a Dios de otra manera. Primera de Corintios 2:14, Pablo decía, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. Se han de discernir espiritualmente. No racionalmente. No con Google. No con la experiencia de otros. La experiencia de otros de otros. Por eso el Espíritu Santo nos da vida espiritual y nos transforma la vida emocional. Por eso el Espíritu Santo, como decía Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos la revelación del Espíritu, iglesia. Por eso te decía recién, esas 3 manifestaciones del racimo de uva: gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Pero amor, gozo, paz. Pablo decía, pero los que son, ahí mismo en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No se trata de crucificar pasiones y deseos. Lo que está bien, lo que está mal, que pecado es pecado, que no es pecado. Miren, hermanos, estamos acostumbrados muchas veces, sí, pero es que me pongo mal porque es pecado lo que está haciendo tal persona. No, no es pecado.
Sí es cierto que está caminando en la cornisa. Es muy peligroso lo que está haciendo, pero no es pecado. No es pecado. Pero es peligroso lo que está haciendo. Eso sí. Es como un niño que está caminando por la cornisa. Si tú le dices, no sigas por ahí, lo mismo el niño se cae. Ahora, que Dios nos dé sabiduría para acercarnos y caminar con Él por el lugar peligroso. Lo mismo tenemos que caminar los dos todo ese camino. Caminando los dos por el filo de la cornisa. Si tú estás firme en Dios, no te vas a caer. Si el otro está cerca, se va a coger de ti si se cae. Y la otra es que probablemente esa persona lo supera, pasa y salió adelante. Pero a veces nosotros estamos convencidos de que las cosas son como nosotros creemos que son. Por eso necesitamos revelación espiritual. No se trata de qué está bien, qué está mal, qué pasión es buena, qué deseo es bueno, qué deseo es malo. Hay que crucificar la carne, que es la que genera las pasiones y deseos. Es volver a otra naturaleza. Dejar de pensar si esto está bien o está mal. Yo lo que necesito es volver a consagrarme a Dios. Volver a una oración profunda con Él. Adorarle a Él. A estar en el trono de la gracia. Ser agradecido. Por eso te decía el otro día, la experiencia del gozo, la paz, no es una experiencia tuya. Yo en estos días estuve recibiendo de parte de Dios algo maravilloso para mí. Por favor, atiéndanme en esto porque para mí es tan importante. Miren, normalmente necesitamos experimentar el milagro, la solución del problema para tener paz y gozo en una situación triste o conflictiva. Normalmente decimos, bueno, pero ¿sabes qué? Cuando pague esa deuda me voy a quedar tranquilo. Cuando se solucione mi problema con mi hijo, wow, voy a quedarme en paz. Eso es natural, eso no es fe. Obviamente que cuando el problema se va, tienes paz. Es lógico. Tú tienes estrés, quitamos lo estresante, ya no hay más estrés. El problema está cuando no se puede quitar. Entonces nosotros como cristianos tenemos una fe que es muy buena y que yo la he tenido siempre y la sigo teniendo. Y es la fe en la palabra de Dios. Entonces tú dices, no sé si esto se va a quitar o no, pero yo necesito que Dios me hable. Si Dios me habla, tengo paz. Amén. Gloria a Dios. Está muy bien. Pero hay otro punto. Y Jesús lo hizo con Marta y María. Y es cuando no hay ni palabra, ni solución, ni nada. Cuando Dios no habla. Cuando el conflicto sigue, pero Dios se mantiene callado. Lázaro seguía enfermo, se estaba muriendo y Jesús ni hablaba ni venía. Y ellas se empezaron a desesperar y Lázaro murió y pasaron 4 días. Y cuando Dios no habla, cuando el conflicto sigue, cuando no hay posibilidad de cambio. Pero Señor, si solamente me hablaras, yo tendría paz. Porque este texto, Gálatas 5:22, no está hablando de que es el fruto del cristiano que tiene fe. No dice eso. No dice más los frutos de tu fe serán gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Entiendes lo que te digo? Que muchas veces es real y es cierto que el fruto de nuestra fe será gozo y paz. Pero en este caso no está diciendo que aquí el fruto sea el fruto de tu fe, sino que es fruto del Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, no es tu experiencia, es la experiencia de Cristo en ti. Que Él puede darse el lujo y en el amor por ti para cambiarte y para cambiarme a mí, no decirte nada. Guardar silencio. Callará por amor, dice la Biblia en los profetas. Te lo vuelvo a decir. Si Dios me habla, tengo paz. Pero aquí está hablando de cuando Dios ni siquiera habla, pero tú puedes tener paz, no porque confías en Dios, no porque crees en Dios, sino porque Dios está en ti. Porque es la paz del Espíritu en ti. Y tú puedes decir, mira, no, hay un himno que dice, tengo paz, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Lo escucharon? Ese es el estribillo. Es un himno escrito en el 1700 y algo. El autor de este himno era un inglés o un galés que acababa de enterarse que el barco en el que venía su mujer y uno de sus hijos desde Estados Unidos, o en el 1800 era, acababa de naufragar y los dos habían desaparecido. Había muerto su hijo y su mujer. Y él dijo, tengo paz, gloria a Dios. Hudson Taylor, cuando fue a sepultar a su niña que había muerto en China,
la sepultó. Y él escribió algo que yo lo tengo en un libro que a mí me ha hecho llorar toda la vida. Y él dijo: se me llenó el alma de satisfacción de pensar que no había mejor lugar para mi niña que los brazos de mi Señor. No puedes tener paz en ese momento. Tu hija no va a volver, Dios no te está hablando ahora. Pero es la paz de Dios dentro tuyo. Es como decir: sabes, tengo tanto frío, pero tu abrazo me da calor. No es calor mío. No es que yo confíe en ti solamente. Es que tú estás en mí. Pero el problema es que estamos acostumbrados a vivir de lo que pensamos y de lo que sentimos, y no del milagro de la presencia del Espíritu de Cristo en mí. Y que te digo algo más: la vida cristiana no se basa solo en que Cristo está conmigo en mis problemas aquí en la tierra, sino que yo estoy con Él en el cielo, y que mi alma muchas veces va a respirar el aire del cielo. Por eso todos necesitamos esta comunión profunda con el Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu de Dios. Que Él nos revele, no solamente a la mente, sino al corazón. Que el Espíritu Santo nos traiga una revelación profunda de las cosas de Dios. Y milagrosamente, quiero orar esta noche por esto, por ti, por mí, por todos nosotros. Que milagrosamente sintamos gozo y paz, por ejemplo. Pero es que Dios no me habló, Dani. Si Dios simplemente me hablara y me dijera que voy a sanar, si Dios me dijera que vamos a pagar, si Dios me dijera algo, Dios no habla. ¿Qué pasa? Tal vez te está llevando a un proceso en el cual es necesario que aprendas a vivir el milagro de la presencia del Espíritu de vida en tu vida. Es su vida en mí, su paz en mí, su gozo en mí. Y hay áreas de tu casa, de tu habitación, que están vacías por eso. No hay paz allí. Hay desorden. Hay temores, hay ansiedades, hay malas respuestas. Por eso Isaías 26:3 decía esto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Y entonces uno dice: ve, hay que confiar. Sí, claro que hay que confiar para mantenerte en su presencia. Pero muchas veces ni tu confianza te producirá paz, porque probablemente el dolor ya no tiene nada que ver con la espera. Es que hay dolor, es que hay tristeza. Hay tristeza por algo que ya sucedió. Entonces tú confías en Él, y esa confianza lo que te lleva es orar, no apartarte. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero el versículo 12 decía: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tu presencia en mí, sabiendo cómo será el camino. No existe un plan B en tu vida. Nunca piense: ¿y si me hubiera casado con ese otro? Nunca existió en Dios, porque nunca lo hiciste. Dios está viviendo tu presente, no tu posible presente. ¿Tú te crees que Dios no conocía esta etapa de la vida? Dios no sabía que esto iba a llegar. Dios lo sabía todo. Él ya pasó antes que tú por aquí. Él ya murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Todo ha terminado en Él. Tu historia en Cristo ya está terminada. Tu vida ya está recogida en Él. Hoy nosotros transitamos esta vida con el Espíritu de Él en nosotros. Tú nos darás paz, porque en ti ya está hecho todo lo que necesitamos. Por eso necesitamos revelación, iglesia. Que la revelación sobre la esperanza, sobre la herencia, sobre el poder de Dios no quede solo en conocerlo, sino también en una experiencia, y que ordene nuestras emociones. Por eso te dije recién, estamos acostumbrados a vivir de emociones, de deducciones, de suposiciones, o sea, del razonamiento. La vida con el Espíritu Santo, ahora sí, ¿me ayudas, Omar? La vida con el Espíritu Santo. Kathleen, ¿me ayudas? La vida con el Espíritu Santo necesita dos aspectos muy importantes. Yo con esto ya estoy terminando, ¿vale? Lo primero es oración. Oración. No tengo fórmulas aquí. Yo no puedo decirte: haz esto, porque no es algo humano. Es algo que Dios hace en mí, hace en ti. Por lo tanto, esta vida
La vida en todo el sentido, no la vida como acción, como actividad, como transición temporal. Te hablo de la vida como la vitalidad, la existencia. La vida con el Espíritu Santo necesita oración, como lo hacía Pablo. Pablo oraba por esto. Pablo decía: vivo orando por vosotros, para que el Espíritu os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Hay gente que hoy no ha estado aquí. No ha estado aquí. Y algunas de esas personas están con problemas. Probablemente les hubiera venido muy bien oír esto. ¿Qué hago yo? ¿Se lo perdieron? No. ¿Saben lo que hago? Voy a orar esta noche y mañana cuando me levante. Señor, que tu Espíritu Santo nos revele a todos, porque es el Espíritu el que nos revela. Ahora yo te abrí la mente, te arrojé una palabra. Si lo recibiste en lo espiritual, te abrió el Espíritu. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos revele a ti, a mí, a todos, como lo hacía Pablo. Pero que nos revele esta oración, para que te lo revele a ti, es una oración de comunión profunda. Haz el ejercicio de irte a orar esta noche, mañana, pero no ores. Aparta todo lo que es petición de ti. No pidas nada. Estamos acostumbrados a esto. Pidan por mí, pidan por mi mujer, pidan por mi hijo, pidan. Parecemos pajarillos que están pidiéndole a las pajarracas que le den de comer. Pidan. Nosotros lo que necesitamos es esa comunión profunda. Yo les doy un consejo, hermanos, con todo mi respeto. No quiero faltar respeto a nadie dando consejos, pero si normalmente oras cuando te vas a dormir, vete a dormir una hora antes ahora. Y esa hora antes apártate solo para estar con Dios. Si normalmente oras a la mañana, levántate una hora antes. Ya hace un tiempo que estoy levantándome mucho más temprano de lo que me levantaba. Con este propósito, quiero estar a solas con Dios. Y a veces necesito como mínimo una hora y media. Mi alma lo necesita. Yo necesito estar con Él, no pedirle a Él. Necesito estar en silencio, a veces adorando, orando, leyendo la Biblia y dejando que sea el Espíritu Santo en mi vida. Y te lo vuelvo a decir, cuando el Espíritu Santo comienza a entrar en áreas que nunca antes había entrado en tu vida, no te olvides que es un río y puede que comiencen a desordenarse muchas cosas. Pero es necesario que esto suceda para que se acomode lo que Dios quiere hacer. Por eso, lo primero para llevar una vida con el Espíritu Santo es una oración profunda de comunión. Oración. Por esto ayunamos, no para moverle la mano a Dios. Por esto buscamos, estamos en la presencia de Dios. Busquemos. ¿Saben lo que hace el pecado? Te entretiene, te llena de satisfacción, ya sea porque es placentero o porque simplemente te desahoga en algunas emociones. Pecamos por odio, por enfado, por rencor y le damos lugar, pero mantiene el alma entretenida y parece que el alma en ese momento ha encontrado la razón de ser, y lo único que te está haciendo es impedirte que el Espíritu Santo llene esa alma de la vida. Si tú sacas ese pecado, te queda vacío ahí, como aquel que se drogó toda la vida y ahora ya no tiene droga y tiene síndrome de abstinencia. Por eso necesitamos, saben que mucha gente niega las emociones porque no se atreve a abrir la habitación y encontrar a esa niñita sentada llorando ahí, o la niñita enfadada, o la niñita que está sola porque papá no vuelve, porque mamá no ha venido, porque se fue a dormir varias noches y mamá todavía no volvió y está ahí solita. Hoy es una mujer grande, pero no, estoy bien, gloria a Dios, aleluya, voy a seguir haciendo cosas para que nadie piense. No quiero pensar. Yo tampoco quiero pensar, por eso necesito orar. Necesito meterme en oración profunda. Y la otra es la palabra de Dios. Perdónenme el tiempo que les he entretenido. Busquen la palabra de Dios, busquemos la palabra de Dios en esta oración profunda. Pidiéndole a Dios siempre que Él revele la palabra en nuestro corazón. La palabra de Dios y la oración es el fundamento de la vida en el Espíritu. Palabra y oración. Oración y palabra. Pablo escribía en Efesios capítulo 6, versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación, escucha esto, y la espada, ¿qué dice ahí? Del Espíritu, que es la palabra. Es el Espíritu el que usa la palabra. La palabra sin el Espíritu no
no sirve para nada. Solo es filosofía, solo es conocimiento, solo es orgullo. Yo no quiero predicar palabras sin espíritu. La palabra que a mí me sana es esa palabra que viene revelada por el Espíritu Santo, que me ha hecho llorar tantas veces, que me hace, el rey David decía en el Salmo 119, lumbrera es a mis pies tu palabra, es una lámpara en mi camino, es el Espíritu. Por eso vamos a orar, amén, que podamos vivir y andar por el Espíritu, fortalecidos, guiados, consolados, animados, sanados en el alma, con amor, fe, esperanza, etc. Pero todo por el Espíritu. Esto es ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Vamos a orar para que tu mundo emocional, mi mundo emocional, no esté descontrolado, sino que vuelvan al control del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo tome control de todo mi ser. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Estás escuchando esto? Sobrepasa el entendimiento. ¿Te acuerdas, Valeria? Estabas embarazada y te detectaron un tumor posiblemente cancerígeno. Y no te iban a operar porque estabas embarazada. Mientras el tumor iba a seguir. Pero cuando te fueron a ver ya no estaba más. Antes de que te quiten ese tumor, si el milagro supera el entendimiento aún de la ciencia médica, Señor, tu paz supere mi entendimiento ahora, hasta que todo se solucione. No sé cómo lo harás, pero tú lo harás. Yo estoy viviendo unos procesos tan de río revuelto dentro mío. Dios me está llevando en este tiempo a confiar pura y exclusivamente en Él, ni siquiera en las señales que Él me dé, porque a veces ni siquiera me da una palabra clara. Simplemente es como que Dios me dice, ora y tendrás paz. Confía, espera. No sé qué va a pasar. Tal vez la solución no es la que yo espero, tal vez la solución nunca llegue. Tal vez nunca llegue. Tal vez. Pero una de las cosas que estoy aprendiendo ahora dentro mío es aprender a vivir en esa comunión profunda con el Espíritu de Dios. Ayer cuando iba para Almuñécar iba escuchando una predicación, una enseñanza, y iba adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios, y diciendo, Señor, necesito que tu Espíritu Santo me dé vida. Vamos a orar. Esta canción precisamente dice que Cristo lo es todo para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Esta noche queremos adorarte, alabarte, darte gracias. Querido Señor, gracias por la paz de tu Espíritu, gracias por el fruto de tu Espíritu, por el gozo, por la paz, por el amor. Gracias, Señor. Pero en esta noche queremos tomar la decisión de invertir, mantener el alma invertida en el sentido correcto. Queremos poner el alma en la dirección de lo espiritual y no en la dirección solo de lo racional. Tal vez mi hermano, mi hermana, estás pensando en tus hijos, estás pensando en tu padre, en tu madre. Tal vez precisamente eso. Tú dirás, pero mi padre no cambia. Y piensas, no es un niño, es un hombre grande, es una mujer grande. Y ahora le viene en conflicto y tú dices, pero está pecando más que antes. Sabes, es necesario que todos esos conflictos lleguen, esos revoltijos lleguen. Antes de empezar a predicar sentí algo de decirlo. Sabes, muchas personas siempre están en el ambiente cristiano y dicen, le doy gracias a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Hace un poco Dios me mostró algo en un momento mientras escuchaba a personas agradecer y Dios me dijo, no saben por qué agradecen, porque nunca se sintieron pecadores, nunca se sintieron excluidos, no tienen ni idea de lo que significa mi sacrificio para ellos. Muchas veces las personas que parece que están bien son sometidas a situaciones en las cuales sale verdadera condición de adentro y se muestran en su pecado, en su lucha. Llegará el momento en el cual otra vez se le caerán los velos y en ese arrepentimiento ellos verán el perdón de Cristo y entonces sí entenderán lo que significa adorar y alabar de corazón. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones.
Sigue orando, ora. Cierra tus ojitos. Dile: Señor, no te pido que cambie las cosas ahora. Te pido que llenes mi alma con tu espíritu. Llena mi alma con tu espíritu. Quiero despojarme hoy aún del conocimiento de tantas cosas, aún de mi experiencia. Yo, Daniel, mi experiencia de pastor, de predicador, de tratar con la gente. No sirve de nada si tu espíritu no lo revela. Satanás conoce a Adán desde el primer momento y Adán cayó en el primer ataque. Por lo tanto, mi hermano, toda área de Adán que haya en ti, Satanás sabe cómo manipularla. Por eso no te bases solo en la experiencia. Dile: Señor, lléname siempre con la vida de tu espíritu. Querido Señor, queremos ver que, como decíamos el otro día, si una uva está verde en el racimo, probablemente todo el racimo está verde, aunque diga estar maduro. Mi hermano, por más que digamos tengo paz, tengo gozo, si no hay paciencia, no hay benignidad, la paciencia no se pierde, iglesia. Nadie pierde la paciencia. La paciencia tiene un límite, ese es el problema. La paciencia tiene un límite. Lo que necesitamos es la paciencia de Cristo en nosotros. La paciencia no se pierde, es que superaste el límite de la paciencia. Y si esa paciencia está verde, el resto del racimo tal vez también está verde, aunque creas que está maduro. Por eso, ¿por qué no le dices ahora: Señor, quiero que todos esos frutos del Espíritu crezcan en mí? Hoy necesito tu gozo en mi alma. Hoy necesito tu paz en mi alma. Hoy necesito tu paciencia en mi alma. Hoy necesito tu bondad en mi alma. Hoy necesito tu Espíritu Santo. Tú prometiste que cuando el Espíritu Santo vendría sería un río de vida. No de dolor, de tristeza ni de desánimo. Un río de vida, un río de vida. Fluya tu río de vida esta noche en mi alma, en mi corazón, en mi vida. Fluya en mí. Fluya en mí, Señor. Fluye en mí, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Despiértame, guíame, búscame cuando yo me duerma. Sacúdeme, acércame a ti. Que tu Espíritu Santo me acerque para orar, para tener esta vida de oración, de contemplación en ti. Quiero aprender a verte a ti. Quiero contemplarte a ti como Dios y dejar que tú seas Dios. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.